Amigos, bienvenidos a otro programa de la serie Egresados por el Mundo. Hacemos un reconocimiento a la Universidad Tecnológica de Pereira en sus 60 años de actividad. Y la mejor manera de hacerlo es contando las historias de nuestros egresados. En este momento me está acompañando Fernando Cardoso Peláez. Es tecnólogo químico, se graduó en la universidad en 1985, tiene una maestría en química analítica y un doctorado en ciencias biomédicas. Fernando, qué gusto tenerlo aquí para conversar de la vida, de la historia y de la formación y todo el impacto de la Universidad Tecnológica. Profesor César, muchas gracias por la invitación. Fernando, aterricemos fundamentalmente en su trabajo. Usted estuvo muchos años, alrededor de 30 años, en los Estados Unidos. Hablemos de el proceso en Estados Unidos. ¿Qué hizo usted allá como tecnólogo químico y luego formado en la maestría en química analítica y en el doctorado? ¿Cuál fue su trabajo específicamente? Bueno, César, el mío es un caso interesante porque yo terminé mi título de pregrado, yo conseguí un trabajo en Bogotá en una multinacional y un compañero de trabajo dijo, yo me voy a ir a hacer una maestría. En ese tiempo, 1986, no habían las facetas de maestrías y doctorados como nosotros conocemos hoy en día en la universidad. Y yo dije, hombre, si Eduardo, el compañero, se va, yo ¿por qué no? Tenía la facilidad de poder visitar el estado de la Florida, fui a visitar y fui a la Universidad de Sur Florida, llevé mi título de pregrado y me dijeron, sí, usted puede postularse a una maestría, como mínimo. Entonces regresé, cumplí con los requisitos que hay que irse a estudiar a Estados Unidos, un examen de inglés que se llama TOEFL, otro que es como evaluación de matemática, se llama el GRE o GRE, y mandé mi documentación y me aceptaron. Caso curioso, al saber que en la Universidad de Sur Florida, en Tampa, me podían aceptar para una maestría, yo dije, hombre, ¿por qué no intento en la Nacional? Y en la Nacional me dijeron, no, su título no es un título de profesional, es un tecnólogo, y ni siquiera me dejaron arrimar a la puerta. En los Estados Unidos llegué, hice mi maestría en química analítica. Mientras terminaba mis estudios en maestría, terminé trabajando en un departamento en la escuela de medicina en farmacología. Y allí hice mi parte de la experimentación que cumplía el requisito de la tesis de maestría. Entonces la directora del programa de farmacología me dijo, venga, usted trabaja bien, le gusta esto, quédese a hacer el doctorado con nosotros. Entonces empaté. La historia es graciosa porque mi esposa y yo nos fuimos siempre con la idea de regresar en 2 años. Y de 2 años en 2 años pasamos casi 30 años en Estados Unidos. Hice el doctorado en ciencias biomédicas. De ahí ya me salí un poquitico de la química, pero utilizando todo el conocimiento adquirido desde la tecnológica, adquirido en la maestría en química analítica. Me dediqué en un área de neurociencias, particularmente en el área de neurotoxicología y el impacto en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Fernando, y después de 30 años en diversos trabajos, la investigación, también la universidad, usted volvió. Dentro de estos entrevistados, el caso de Fernando es particular porque estamos hablando de egresados que estuvieron en el exterior, pero que regresaron al país, regresaron a Colombia. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es esa transición? Una experiencia en formación y en trabajo en Estados Unidos y luego regresar a Pereira. Además, regresar a la Universidad Tecnológica, donde hoy es catedrático. Hagamos ese recorrido. Bueno, ese es largo, pero lo voy a tratar de resumir. La idea de irnos fue siempre regresar, siempre. Como le digo, la historia de 2 años, de 2 años en 2 años fuimos alargando. Una vez que terminé mi doctorado, me recibieron como docente en la Universidad de Montana. En las universidades en Estados Unidos hay 3 grados, profesor asistente, asociado y profesor completo. Yo pasé en periodo de 10 años, subí los 3 escalafones. Afortunadamente, y el trabajo que hacíamos en mi laboratorio era reconocido a nivel nacional e internacional en Estados Unidos, entonces manteníamos muy buena financiación a través del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Durante ese proceso logré
mantener mis contactos con Colombia, Universidad de Caldas, la Universidad de Antioquia, la Tecnológica, y como en el parte interior mía siempre estaba la idea de regresar, resulta que alrededor de estando 17 años ya en la Universidad de Montana, ya mis hijos se crecieron, ya abandonaron el nido, se dice en inglés. Entonces mi esposa y yo nos vimos en un momento con el nido vacío. Es un dicho muy común en Estados Unidos, con el nido vacío, y dijimos, bueno, si hay un momento para regresar, es este. Es exactamente este momento. Hablé con la Universidad Montana, yo tenía mi laboratorio con equipos adquiridos a través de 18 años de financiación. Les propuse, yo me voy, me puedo llevar mis equipos. Inmediatamente firmaron y pudimos empacar. Hay anécdotas curiosas, porque es una lista de equipos grandes y un día estaba yo con mi esposa acabando de empacar en el laboratorio y había un refrigerador de menos 20 grados, no son muy comunes, se tenían, y yo no me acordaba si ese refrigerador estaba en la lista de aceptados, y mi esposa y yo lo montamos en un carrito y empezamos a sacarlo del laboratorio. Cuando íbamos saliendo, cuando sale el decano y me dice, usted está solo trabajando, yo creí que me iban a dejar devolver el refrigerador. Le digo, no, usted está solo con su esposa sacando eso, no, venga, yo le ayudo. Y me lo ayudó a sacar, y el refrigerador un día cumple una función importante en la escuela de química. Pero son esas anécdotas donde uno, ¿no es cierto?, es el movimiento, el caos, esto estará, esto no estará, pero a la hora del té fue interesante que hasta el decano nos ayudó a sacarlo, a tenerlo listo para el contenedor que venía en barco. O sea que ustedes se devolvieron con parte del laboratorio, casi todo, lo instalaron otra vez en Universidad Tecnológica para seguir el proceso. Esa fue la dinámica. La realidad de los laboratorios, como mi plan no ha sido tener un laboratorio único, por muchas facetas de mi vida, logramos equipos, inclusive otros profesores de la universidad me donaron equipos que yo estaba familiarizado, pero no los usaba comúnmente. Hay un secuenciador de ADN que ahora está en la Escuela de Medicina, hay varios cromatógrafos líquidos, equipos pues técnicos, pero que están en la Escuela de Química, unos en laboratorios, otros ya para enseñar a estudiantes de pregrado, y diferentes equipos, centrífugas, microscopios, que tienen diferentes funciones en diferentes laboratorios, al menos en química. Fernando, y alejándonos de los tecnicismos, qué bueno también tener un mapa de los procesos de investigación de esos 30 años en Estados Unidos, de una perspectiva muy pragmática. Investigaciones en qué sentido, por qué fueron productivas, innovadoras. Podemos hacer un recuento de algunas acciones de esas desde una perspectiva, les repito, pragmática, que la comprendamos fácilmente todos. ¿Qué impacto se generó en esa investigación y cuáles fueron como las fuentes de financiación y los impactos ya en el escenario social? Claro. Bueno, es interesante. Si uno empieza a leer sobre cualquier enfermedad neurodegenerativa, que era mi interés, las enfermedades neurodegenerativas son en las que las neuronas del cerebro y ciertas neuronas se empiezan a perder progresivamente. En la enfermedad de Alzheimer, que todos hemos escuchado, que uno pierde la memoria, son usualmente neuronas de un área que llamamos el hipocampo. Bueno, simplemente digamos eso. Particularmente se empiezan a perder. En la enfermedad de Parkinson, que fue en la que yo hice trabajo, la enfermedad de Parkinson, todos la hemos escuchado, enfermedad donde la gente tiembla, tiene problemas de movimiento, hay unas neuronas en un área del cerebro que se pierden. Cuando uno, genéricamente esto es lo que se sabe de todas estas enfermedades, ¿no es cierto? ¿Qué grupo neuronal es el impactado? Porque el grupo de neuronas se pierde a través de los años. Pero cuando uno llega a la literatura, siempre hay una frasecita en la introducción de todas estas enfermedades, es que las causas no las conocemos. Hay grupos familiares, que quiere decir que hay componentes genéticos, pero todos los componentes genéticos de cada una de estas enfermedades explican por ahí el 10-15% de los casos. Mientras que el 85-80% de los casos les llamamos un término que usamos idiopático, o sea, no conocemos el origen. Entonces, ahí fue mi intervención. Es tratar de identificar exposiciones en el ambiente, pesticidas, metales pesados, con los cuales durante ese tiempo de exposición o niveles de exposición
llevan a la pérdida de neuronas en el cerebro. Y esa pérdida es específica a la enfermedad que estuviera investigando, particularmente en la enfermedad de Parkinson. Hice investigaciones con metales pesados como manganeso, con pesticidas como organofosforados, perdón, que los conocemos aquí como Lorsban, que usted va a una finca y lo ve, y publicamos sobre eso. Y la idea mía no era simplemente la exposición, sino que el material genético de las neuronas se daña por presencia de estos contaminantes ambientales. Entonces, confabulé no solo la exposición ambiental con la particularidad que el material genético de las neuronas que llamamos ADN se fuera dañando y eso eventualmente llevara a que las neuronas se fueran perdiendo. Quiero regresar a un momento, ese del pasado, de 1985, que usted ya hizo el mapa del viaje a Estados Unidos. Ahora que usted lo ve en la lejanía, ¿qué lo impulsó? Un recién graduado, jovencito, con un título, ni siquiera de ingeniero, usted lo dijo, de tecnólogo químico, que siempre han sido mirados como si fueran de otro nivel, como de otra categoría. ¿Qué lo impulsó a hacer la vuelta en Estados Unidos, a ir al Nacional? Esa intuición, ¿de dónde salió? ¿Qué lo provocó? Bueno, yo creo que es multifactorial. Si algo, la educación para mí en la tecnológica fue de primera línea, fue totalmente algo que me dio los argumentos de conocimiento suficientes para enfrentar nuevos retos. Trabajos en una multinacional en Bogotá, irme a hacer una maestría. Créame que cuando yo llegué a sentarme en la maestría me dijeron, una de las primeras clases que tiene que tomar es físico-química. Nosotros habíamos visto físico-química en la tecnológica, pero yo creí que yo iba a estar, ¿no es cierto? Llevaba la idea de que sí, que yo era tecnólogo, ¿no es cierto? La que me habían puesto en la cabeza. Pero resulta que yo me senté con estudiantes de otras nacionalidades, americanos, hindúes, chinos, y no estábamos en desventaja. No estábamos en desventaja. Y eso, pues, me dio ínfula, es decir, hombre, yo puedo con el conocimiento que tengo. Entonces, la educación de la tecnológica, cuando uno empieza a pensar de que se quiere ir, a mí en mi contexto y no solo en el mío, te puedo contar experiencias de gente de la tecnológica que fueron a mi laboratorio a hacer doctorados, pero acá creamos un grupo de discusión entre amigos del programa de tecnología y siempre estaba la idea de que queríamos hacer más. Y esos amigos son mis amigos de hoy en día, o sea, no solo la parte del contexto educacional que me dio la universidad, sino que mis mejores amigos son amigos que conocí durante el programa. Entonces, a mí todo ese componente sabía que tenía un respaldo institucional, un respaldo de amigos que decían, hombre, esto se puede, dele por ahí. Y la idea era que sí, que teníamos lo suficiente para poder enfrentar nuevos retos. Además que la realidad así lo demostró, pues tuvo un nivel de competencia que permitió que usted fuera avanzando desde el tema académico hasta los niveles de desarrollo profesional que tuvo en los Estados Unidos. Regresemos un poco más allá de 1985, de la universidad. ¿Usted qué tipo de estudiante era? ¿Dónde salía? ¿Con quién salía? La universidad en el 85, que no está tan lejos, no es la universidad de hoy, desde el tema de urbanístico, desde el tema de la construcción, no era lo mismo. Otra universidad pequeña. ¿Cómo era ese ambiente y la relación con él, Fernando? Hombre, Fernando, de esa época, yo a veces le digo a mis hijos, si yo algún día tengo un estudiante como yo, lo saco de la clase. Pero no, la realidad de la universidad fue acogedora. Era un programa, por ejemplo, la Escuela de Química era un programa más pequeño que el que tenemos hoy en día. Había una relación familiar entre profesores, estudiantes, porque éramos pocos. Entonces uno se conocía semestre a semestre con todos y yo alcancé a interactuar con personas de, obviamente, mi semestre y semestres más adelante que uno los alcanzaba, que porque se perdieron una materia, entonces alcanzaba uno a verlo
Y esas relaciones eran muy interesantes. A ver, yo que le digo algo específico mío. Yo era fanático del tenis de mesa, mal conocido ping-pong. Entonces resulta que las mesas de ping-pong en esa época eran en el galpón, no estaban abajo en deportes donde están hoy en día. Y yo tenía un compañerito de química, Francisco, no me acuerdo el apellido, él terminó yéndose a medicina, donde nosotros nos poníamos a jugar ping-pong y pasaba el profesor Fabio Marín, que nos da estequiometría, y todo el mundo le tenía miedo a estequiometría, y pasa, decía, muchachos, voy para clase. Y nosotros decíamos, ya vamos, profe. Nada, nos daban 2 horas más jugando ping-pong y terminamos no yendo a la clase del profe Fabio Marín. Eso fue el primer semestre, donde uno está madurando lo que uno quiere ser, pero en realidad para mí fue una etapa muy, muy buena a muchos niveles dentro de la universidad. Y yo creo que esa sensación de apego, esa sensación de cariño, hizo, Fernando, también que usted encontrara de regreso un escenario vital en otro momento de la vida, en otro momento de la ciudad, en otro momento de la educación, y que se pudiera acomodar. Tampoco es fácil. Después de haber tenido una experiencia tan amplia, regresar a un escenario que hay que reinventar. ¿Cómo se sintió cuando volvió, ahora que es catedrático y que comparte esa información de doble vía? Estuvo aquí, construyó conocimiento y pensamiento afuera, en otra cultura, y regresó. Bueno, yo creo que ese era el plan, y uno nunca se desvincula de las diferencias culturales, socioeconómicas que tenemos, por ejemplo, entre Estados Unidos y Colombia. Más sin embargo, como lo mencioné anteriormente, se me facilitó que yo mantuve contactos no solo de amistad, pero colaborativos. A una estudiante de medicina en el 2004, ella no era estudiante, ya era profesora en el área de medicina, pues ya se había graduado de la universidad. Ella con otra compañera crearon un congreso de neurociencias en el que me invitaron, ¿no es cierto? Entonces yo estuve acá, conocí el trabajo, conocí los deseos de las personas. Y, por ejemplo, esta investigadora, hoy en día, ella logramos que se fuera a mi laboratorio, después de hacer su carrera de medicina en la tecnológica, hizo su doctorado en mi laboratorio en Montana, y luego de eso terminó yéndose a la clínica Mayo en Jacksonville, que es un premier en investigación en Estados Unidos, y hoy en día es profesora en la Universidad de Washington en Seattle. Entonces, no, o sea, lo cuento con orgullo porque es alguien de acá que logramos crear un conducto regular, ¿no es cierto? Y más sin embargo eso me ayudaba a mantener y entender las vicisitudes de lo que es hacer ciencia en Colombia, ¿no es cierto? Entonces yo nunca tenía la idea de que hay que llegar a hacer lo que estaba haciendo, por ende lo que le hablaba ahora de mi laboratorio. Es más bien, y yo lo entiendo desde ese punto de vista, es más que yo hacer ciencia, es colaborar con el proceso de hacer ciencia, que hay mucha gente en la universidad que tienen proyectos y procesos muy buenos. Y a veces la experiencia de uno, no que sea mejor o peor, sino que es diferente, les puede ayudar en las guías. Fácil. Yo tengo mucha experiencia con financiación a través del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, no solo como recipiente de beneficios económicos para hacer investigación, sino que yo gasté 10 años siendo evaluador de propuestas a nivel internacional. Entonces, todo eso me da la carga de experiencia en que no solo sé escribir propuestas que han sido financiadas, sino que he estado en sitios donde se discuten 200, 300 propuestas y se evalúan a muchos niveles. Entonces, por ejemplo, ahora hay un grupo, Paula Marcela Herrera, de psiquiatría, ya tiene un grupo de investigación muy bueno, y con ellos estamos ahora tratando de generar una propuesta para el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Entonces, Fernando, en términos también globales, el aporte suyo ha sido muy significativo precisamente desde la gestión.
Hagamos así un resumen en general sobre el tema de laboratorios, dinámicas, procesos que usted ha ayudado a gestionar para la universidad, teniendo esa doble posibilidad, no una influencia en Estados Unidos, pero también un asunto aquí. Yo creo que eso ya usted ha contado que le favorece, pero hagamos también en términos generales como una valoración, porque ese impacto ha sido importante para la universidad, no solamente desde la expectativa material, sino académica. ¿Cuál es la mirada general que puede hacerse de ese tema? Yo creo que los ejemplos son abundantes. Y yo siempre he tenido la idea que la universidad no es un sitio físico, o sea, se necesita. La universidad no son laboratorios, pero se necesitan, ¿cierto? La universidad no son aulas grandes, pero necesitan. La universidad es la gente. Entonces, para mí ha sido la gran preocupación estando allá con respecto a la universidad, la tecnológica, porque yo a través de los años, al mantener el contacto, he visto que realmente hay gente con muchos intereses. Las probabilidades a veces se les limitan por estar en el contexto local sin el conocimiento. Entonces, yo me he focalizado en materializar las oportunidades de gente en interacción, en este caso con Estados Unidos. Hoy en día hay 2 estudiantes que son de medicina que estaban en un proceso, necesitaban parte de su financiación, era irse a algún lado a hacer una pasantía. Cuando yo conocí este grupo de investigación, ellos no tenían ni idea. Yo inmediatamente cogí, escribí un correo electrónico a la Universidad de Montana y inmediatamente a las 2 horas me dijeron, si ellas pueden venir, que se vengan. Hoy en día están en la Universidad de Montana haciendo su pasantía. Hay una chica que se graduó de química industrial, hizo su maestría en biología molecular en la universidad y estaba con ganas de experimentar otro tipo de ambiente en investigación. La logramos, ahora es una investigadora técnica de investigación en la Universidad de SUNY en Nueva York. Entonces, todo eso es lo que yo creo que me favorece. Una de mis estudiantes, no mi estudiante, se estaba graduando en el programa de química industrial hace 2 semestres. Ella quiso hacer su parte de su trabajo de grado conmigo, que yo se lo dirigiera. Trabajando con ella en un modelo de mosquita frutera para la enfermedad de Parkinson que estamos tratando de establecer en la universidad. Ella me contó que, por ejemplo, había estudiado francés, no inglés, sino francés, pero que ella se quería ir. Empezamos a trabajar en el proceso que era irse conjuntamente a hacer una maestría a Francia. Resulta que hace 2 meses le llegó la aceptación de la Sorbona. Bueno, ese es un registro, yo creo que significativo, importante, de una cantidad de experiencias que el maestro Fernando Cardoso Peláez ha jalonado en estos años en la universidad, pero que también, como él lo ha reseñado muy bien, lo hizo desde Estados Unidos. Gracias por participar en este programa de Egresados por el Mundo, Fernando, sobre todo porque, como lo dije al inicio, su postura es de doble vía. Se fue, trabajó, pensó en algún momento en el impacto que produjo la formación en la Universidad Tecnológica de Pereira, la aprovechó y tuvo la posibilidad de regresar. En ese orden de ideas, finalicemos precisamente haciendo, yo creo que en su caso muy particular es significativo, una reflexión sobre el tema humano, eso de cumplir las metas, de avanzar en la vida y poder registrar sueños que lo hagan a uno feliz, porque finalmente en la química o en cualquier área lo que uno pretende es ser feliz. Usted al parecer lo es, no lo ha dicho puntualmente, pero se nota que tiene esa carga energética. ¿Cuál es su reflexión final sobre este asunto de ir y venir desde la academia con la impronta de la Universidad Tecnológica de Pereira? César, yo creo que usted lo resumió, es exactamente, yo creo que uno no, bueno, nunca ha habido un reto, han habido momentos difíciles durante mis procesos. Le cuento una anécdota pequeña cuando estaba haciendo mi doctorado. Uno, en general, el estudiante termina en desacuerdos con el director del doctorado en los últimos semestres, llámelo por lo que sea, es muy común. Yo tuve un argumento grande con mi directora de doctorado en la Universidad de Sur Florida en Tampa. Y bueno, estaba a punto de decir, no, yo dejo esto, yo me devuelvo a Colombia. Y vine a Colombia y estaba hablando con
con el esposo de mi hermana y me dijo, ¿vos qué es lo que haces? Porque él es biólogo. Y me dijo, ¿vos qué es lo que haces? Y yo dije, pues yo miro enfermedades, en ese momento estaba mirando Alzheimer's como un problema de una pérdida neuronal particular. Y me dijo, venga, ¿y vos dónde es que estás? Cuando yo le dije Tampa, para él, me dijo, ¿pero eso dónde es? O sea, en ese momento realicé, en esa discusión, que lo que para mí era el mundo, que en ese momento era, yo tenía que llegar y decir, o me peleo más con esta señora, o renuncio, ¿no es cierto? En ese momento, en esa pregunta, realicé que el mundo es mucho más grande, que los momentos críticos y de caos que uno puede tener, los tiene que abstraer y ver que ni siquiera, por ejemplo, esta persona que era íntima mía, sabía dónde estaba, ni siquiera la ciudad donde yo estaba trabajando. Entonces, en ese momento vi que mi problema no era tan grande, que había problemas más grandes, ¿no? Que yo lo podía asumir y tratar de sobresalir, y eventualmente fue lo que hice. Fernando, muchas gracias. Un gusto haber compartido con usted. Qué bueno que lo tenemos en la universidad, aquí en directo. Podemos seguir hablando en el futuro. Y gracias por compartir este escenario para celebrar 60 años de la Universidad Tecnológica a través de este programa, Los Egresados por el Mundo. Un abrazo, Fernando, y gracias por la cortesía de estar aquí. No, gracias por la invitación, César, y espero podamos seguir trabajando con la gente de la UTP. Amigos, a ustedes muchas gracias. Esta fue otra emisión del programa Egresados por el Mundo, que registra a los egresados que han tenido experiencias en el exterior, haciendo un reconocimiento a los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. En la entrevista les acompañó César Augusto Betancourt. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias.